O sea, la idea es nosotros tenemos algo que cumplir y en el sentido de cumplir porque el programa que se hizo para nuestras carreras jóvenes fue un programa hecho para presencialidad. Esa es la diferencia. Tuvimos que ver cómo sacábamos, ahí sí como dicen, las castañas del fuego, ¿verdad? Cuando empezó todo esto. Y medio transformar, y por eso se dan cuenta ustedes que algunos más, algunos menos, de los colegas profesores, manejamos o no manejamos mucho redes y todo eso, porque nos agarró a todos, veníamos de un mundo de papel en el que llegábamos y dábamos clases. ¿Por qué digo esto? Porque el Pensum Jóvenes fue pensado para que tuviéramos clases, ¿sí? O sea, la carrera no está hecha como para que tengamos libros, ejercicios y todo para virtualidad. Entonces, por eso es mi insistencia de que usted sí esté en clase, que usted le pueda ver yo, porque estamos haciendo un híbrido entre lo que se pensó para la carrera y lo que realmente estamos pudiendo hacer, ¿sí? Por eso es mi insistencia, jóvenes, porque de alguna forma tenemos que tratar de normalizarnos, ¿sí? Pero, insisto, sí agradezco que me cuenten, pero sí piénsenlo así también ustedes, sí tienen el derecho a algunas faltas, ¿no? Que no se vuelva costumbre y estamos bien. Muy bien, preguntémosle a doña Angeli. Veamos así qué tan ángel anda hoy, doña Angeli. Una noticia del día de hoy, por favor. Reuniones del trabajo, Lick. ¿Cómo? No, Lick, hoy no me puedo enfocar en alguna noticia. Bueno, que no se repita también, porque se recuerdan, a partir de la próxima semana, que ya empecemos a ver noticias, va a haber noticias a las que va a ser participación individual. Normalmente uno de los 2 días de clase va a ser participación individual. Sí. Si usted se la truena, pues se la tronó. Y otra va a ser, ¿se recuerdan que hablamos de las noticias de grupo? Que yo les voy a explicar la dinámica. Va a ser tronarse la participación de todos. Entonces, sugerencia, consejo sano, jóvenes, vean, escuchen noticias. Creo que les comenté que en la plataforma les había puesto un listado de ¿cómo se llama? De direcciones de Twitter, si alguien quiere y si alguna de esas le sirve para llevar secuencia, ¿no? Ahí se entera muy rápido y ya puede buscar la noticia. Entonces, doña Angeli, para la próxima, por favor, les voy a recordar a todos aquel dicho, aquel refrán de viejitos, ¿no? El que se compromete, ¿se recuerdan? Tiene que cumplir, no hay para dónde. O sea, usted se metió a la U, se metió a una carrera de ciencias sociales, joven, a leer noticias, a enterarse cómo está el mundo, no hay para dónde. Don Bernie Pérez, ¿qué noticia tiene usted para nosotros? Don Bernie. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Una noticia que le ha llamado la atención en estos días? Mira que ahorita sí no he visto noticias. Se nota que no trabajaron conmigo el semestre pasado, ¿verdad? O sea, no tenían esa cosa de que siempre les pregunto noticias. Doña Mirna Iliana. Buenas tardes, Mirna. Bueno. No le voy a pedir ahorita todavía que nos cuente noticia, pero por lo menos ya sé que usted sí vio sí se enteró de algo. Gracias. Vamos con doña Jennifer Samantha Juárez, por favor. Buenas tardes, licenciado. Hola, Samantha. O Jennifer, no sé cuál usa. Cualquiera de los dos está bien, no se preocupe. Bueno. Noticia, Jennifer. ¿Usted sí vio alguna? Le he estado dando un poquito de seguimiento a lo que es la noticia en que Rusia está en desacuerdo con la nueva visita que le dio Alejandro Yamatei a Ucrania. Y el día de hoy salió otra noticia con que Estados Unidos acaba de felicitar al mandatario por haber hecho este acto. Y ayer, perdón, pero fue ayer lo que estaba leyendo, lo primero que estaba leyendo
fue que, gracias a un licenciado que me mandó el comunicado que la embajada de Rusia le hizo al gobierno de Guatemala, donde decía que ellos no están de acuerdo con esa visita. Ese pequeño país de Centroamérica, dice usted, ¿no? Sí, Guatemala. Muy bien. Don Álvaro Pacheco, ¿qué opina de esa noticia que nos acaba de compartir doña Samantha? Buenas tardes, licenciado, ¿me escucha? Sí, se le escucha bien, Álvaro. Okay. Pues yo no le encontré, sí vi la noticia también, pero yo no le encontré como que mayor lógica. Bueno, prácticamente a nuestro representante de aquí de Guatemala apoyando a Ucrania, ¿no? O sea, porque para mí sería mejor estar en que ellos mejor arreglen sus cosas por aparte, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestra propia ideología, pues, nuestra propia historia y todo eso. Gracias, pues Álvaro. Yo le quería compartir también otra cosa que sí estuve viendo que me llama mucho la atención, es lo del el precio del petróleo, que poco a poco, ha venido disminuyendo bastante. Que a pesar de esto todavía solo baja aquí en Guatemala unos centavitos, pues. Pero ya esos centavitos ya es algo. Cuando baja, aquí casi no baja, y cuando sube, aquí sube casi que un día antes de que lo suban, ¿no sé? Sí. Eso es ¿Ya han visto la explicación que da Economía para eso? ¿Han visto las declaraciones del ministro de Economía de por qué se da ese fenómeno, no? Jóvenes. Yo sí tengo entendido que creo que se mantiene el precio porque puede subir el petróleo, pero aquí no lo bajan porque ellos ya lo compraron al precio que estaba anterior. Así es, ¿verdad? Eso es lo que todos pensamos, así. No, la explicación, no, yo le decía la explicación que da el ministro, porque cuando baja, no baja en el momento, que un poco la lógica sería esa, porque ya lo habían comprado. Pero el ministro explicó también por qué cuando sube, ese sí lo aplican en el momento. O sea, es irónico, ¿no? Cuando baja tiene que ir hasta que se acabe lo que había. Pero cuando sube, le suben a lo que ya había. ¿Ustedes no vieron eso? Jóvenes, ustedes no se enteran ni de lo nacional ni de lo internacional, ¿verdad? ¿De qué se enteran? Esa es la pregunta del millón, ¿de qué sí se están enterando ustedes? No, el ministro dijo que era un mecanismo para asegurarse de tener fondos para comprar después los combustibles. O sea que si lo venden ahorita precio barato y después sube, no van a tener con qué pagarlo. Resulta como que tonto, ¿no? O sea, si usted tiene cualquier negocio, usted sabe cómo maneja eso de los precios, pero bueno. Vamos terminando esta fase de estudio usted un poco. Yo veo muchas noticias sobre México y sus desaparecidos, dice Brigitte. Y a veces es peor de lo que nos dicen las noticias, Brigitte. Yo tengo un amigo mexicano que estudiamos juntos mejor no les digo hace cuántos años, y aquel se ha mantenido en posiciones de gobierno y me dice, mira, no, me dice lo que miras en los noticieros no es nada. Llegar al extremo de decirme, yo a mis hijas no las dejo salir fuera de la ciudad, no sé. O sea, cosas como esas, o sea, es peor de lo que nos dicen. Doña Adela, por favor. Sería buenas tardes, licenciado. Respecto a lo que estábamos hablando un poco sobre lo del petróleo, se relaciona un poquito. Es una noticia que yo he estado investigando porque se trata sobre el presupuesto que va a estar proponiendo para el 2023, ya que se está comenzando a ejecutar para que el Congreso lo esté viendo. Y tiene relación lo del petróleo, porque dependiendo de esto, si no estoy mal, la cartera de... Perdón, me puse nerviosa. Pero así de manera general, sería de que esto lo del petróleo se está afectando directamente y parte de este presupuesto se va a ir para la cartera del Ministerio de Telecomunicaciones, si no estoy mal, para esto de infraestructura de carreteras, debido a los diversos acontecimientos que se han estado sucediendo en el país, como es el colapso de las carreteras de acá donde está Villanueva, al igual de, si no estoy mal, es de San Lucas. Únicamente sería ese mi aporte. No sé si es válido, ¿no? Gracias, sí, es válido. Por eso les dije, ahorita mientras no tenemos región asignada, por favor,
Bueno, y aún cuando tengamos región asignada, lo bueno es que usted se entere qué pasa en todos lados, ¿no? Por eso es internacionalista. Pero solo es Ministerio de Comunicaciones, no es de Telecomunicaciones, Adela. Y qué bueno que se ponga nerviosa aquí, porque se le va a ir quitando conforme hable, ¿no? O sea, porque recuerde, cuando ya sea usted socióloga, politóloga o internacionalista, va a ver que muchas veces nosotros comemos por lo que hablamos. O sea, el que no habla, jóvenes, en nuestras carreras se muere de hambre, así de simple. Se lo comen los demás, literalmente. Entonces, acostúmbrense a hablar, por favor. Con lo que usted mencionaba, yo solo diría, jóvenes, pónganse a darle seguimiento a eso del presupuesto y se van a dar cuenta de una cuestión. Pareciera ser que el gobierno está apostando porque no le aprueben el presupuesto. ¿Por qué razón? ¿Ustedes recuerdan qué pasa si no aprueban el presupuesto? Doña Adela. Ahorita voy, Oscar. Perdone por la de la cámara, si no estoy mal, si no se aprueba este presupuesto, para el año siguiente se va a tener que seguir utilizando el que se está rigiendo este año, es decir, de que no aprueban el que están proponiendo, pero sí vamos a seguir con el que está este año. Y el que está este año tiene un montón de ampliaciones y de desvíos de dinero, ¿ya se dan cuenta? Sí. Entonces, más que todo en el sector educación, perdone. Es de darle seguimiento, por favor. De eso se trata, que ustedes vayan dándole seguimiento, pero no como perico de los palotes o como un ciudadano común y corriente, no, jóvenes. Ustedes ya no son, como dicen en la película aquella de Hombres de Negro, ustedes ya no son del común, ya ustedes están sobre. Ustedes son jóvenes, ustedes son cientistas sociales, ustedes son los que van a irradiar conocimiento a la población. Entonces, por favor, mínimo hagan el esfuerzo de enterarse qué pasa, ¿verdad? Pero aprendan a hacer eso, ese ejercicio, así como más o menos lo llevaba Adela, irle dando un poco de seguimiento y tratar de entender qué pasa. Oscar, ¿había levantado la mano? Así es, correcto, licenciado. Solamente era para compartir la noticia que tal vez yo vi en el día, estaba haciendo mi trabajo y me puse a ver esa noticia de la conversación que tuvo Xi Jinping con el presidente Xi, como por decirle, podemos decirle una mini cumbre entre ellos dos, Xi Jinping advirtiéndole a el de la era ¿cómo decirle? El encabezado de la noticia era de que advertía sobre la relación que ellos tienen con Taiwán, que para aliviar las tensiones de Taiwán, porque yo he estado dándole seguimiento a las noticias de Taiwán y me he estado dando cuenta que las crecientes tensiones entre Taiwán y China se están agravando, y pues pronto, pues no puedo decir que pueda haber una guerra, pero sí puede haber tal vez como una guerra de desgaste económico entre estas dos potencias tecnológicas, porque China y Taiwán son potencias tecnológicas, y eso también nos afectaría a lo largo de en lo mundial. ¿Por qué? Porque Taiwán produce esos microchips, y esos microchips, ¿a dónde van a dar? Van a dar a Estados Unidos, a México y parte del mundo. Y también tenemos a China, que es la fábrica del mundo, que si viene China y ataca a Taiwán, Estados Unidos le va a hacer un embargo. Y ese embargo, pues también nos afecta a nosotros, porque nosotros consumimos mucho producto chino. Se ha dado cuenta que alrededor de su casa, todo lo que usted tiene, casi decirle el 60% de lo que usted tiene es chino. Entonces, esa es la cumbre que ellos tuvieron para evitar estas tensiones que se pueden dar en algún futuro. Gracias, Oscar. Eso era lo que yo tenía que compartir. Le oí un 75%, porque creo, no sé si era solo yo o tiene problemas su micrófono. ¿Los demás lograron oír claro? El pastel. No, licenciado. Como que ya tiene hambre alguien, Sí. ya, doña Dulce ya habló de pastel. Pero sí, muy interesante la nota que nos da don Oscar. Para la próxima me manda pastel también a mí, doña Dulce, porque yo solo puro café estoy. Entonces ya va siendo hora de reflexionar algo. Aunque realmente yo no soy tan de dulce, mejor se mandan un sanguchito o algo, oye, por favor, algo salado. Tengo problemas, no puedo comer mucho azúcar. Como que tenemos hambrita, ¿no? Pues todos estamos comiendo pastel. No, pero por eso le digo, Brigitte, solo por eso ya le bajamos puntos, oye, por mala onda.
Pero bueno, sí, me mandan algo salado porque si como dulce tengo un problema, me puedo rebalsar, ya demasiado dulce soy, entonces mejor salado, gracias. Sí, le decía, es muy interesante por lo que planteaba Oscar. Él dice una minicumbre, bueno, es una llamada de 2 horas y la madre, ¿no? O sea, es algo serio. Y él nos daba razones. Por favor, ese tipo de cosas de las que tenemos que ir viendo, pero ir un poco más allá, Oscar. Porque es cierto, los elementos que usted nos dio, lo de los semiconductores, lo de las potencias nucleares, sí. Lo interesante es que usted diga, por ejemplo, ya meta a México, porque eso casi no lo dicen los medios, o que diga a otros lados. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros como internacionalistas. ¿Por qué? Porque si usted leyó la noticia de Biden ahorita y Jinping, le decían lo de los semiconductores, sí. Le decían que son potencias nucleares, sí. Ahora, ¿qué más tiene el internacionalista que aportar ahí? Pero para eso, jóvenes, hace falta información, ¿no? Hace falta historia, hace falta teoría, que es lo que nosotros tenemos que ir formando a lo largo de la carrera. Para que cuando usted salga como internacionalista no sea y antes de que me digan, ay, qué palabrota, ahí buscan en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, que no sean pajeros internacionales, no, sino que sean internacionalistas, ¿sí? Que tengan método, que tengan teoría y que tengan todo un bagaje histórico para poder interpretar qué pasa en el mundo. ¿Me explico? Y eso es lo que vamos a ir haciendo con este ejercicio de noticias. Van a ver que todo el tiempo vamos a estar hablando de noticias. Más de algunos de sus compañeros le haber dicho ya ese Cortés como jode, siempre pregunta noticias. Y sí, y a los que tengan la mala suerte de encontrarme en noveno van a ver que les pregunto siempre noticias. ¿Sí? Entonces, mejor si vamos viendo noticias, ¿de acuerdo? Una pregunta, si hicieran el ejercicio que hicimos ayer, no, con ustedes fue el martes, si hicieran el ejercicio sacarían 5. No, así, no sé. honestamente. No sé. O sea, la pregunta es revisar 3, las respuestas. ¿Qué dice Vanessa? Yo le mandé correo preguntando sobre varias. Así, Vanessa, y por eso pregunto. No sabía que era de esta sección, porque miren, háganme un favor, cuando me escriban en el chat de la plataforma o cuando me escriban a mi correo, ¿se recuerdan que les dije que perfecto, me pueden escribir? Hoy vi, entonces era el suyo, Vanessa, que me preguntaba casi de todo, pero por favor, pónganme de qué sección me escriben, ¿sí? Porque recuerden, sí les conté, ¿verdad? Bueno, está en el programa, tengo las 4 secciones, entonces a veces no sé qué contestarles. Pero en principio, Vanessa, yo les diría algo. Antes de preguntarme las respuestas, y por eso decía ahorita, si yo se los repito, sacan 5, porque yo esperaría que para hoy ya ustedes hubieran buscado las respuestas. Y va a ser igual. ¿Tal vez un 3? Tal vez un 3. O 3 por 2. Las busca primero y si no las encuentra o no las entiende, entonces me pregunta. Pero van a ver que en las comprobaciones, a propósito, no les doy la respuesta correcta. Les doy los puntos, pero no las respuestas. Porque la idea es que ustedes las vayan a buscar. Ustedes no se han dado cuenta que cuando salen de un examen y van inmediatamente a ver cuál era la respuesta, hasta dicen, ay, qué bruto, si esto era. Y ay, qué bruto, no se les olvida, por lo menos durante un par de meses. Se sigue diciendo, ¿te acordás aquella tan fácil que estaba? Yo no puse eso, o si era tal cosa. Por eso nunca doy yo respuestas directas. Si usted me las pregunta, hasta que usted me diga, fíjese que yo encontré esto, pero no entiendo. Ahí con muchísimo gusto yo le explico por qué. ¿Me explico? Y así vamos a ir trabajando. Entonces yo les digo, honestamente esperaba que me dijeran, repitámoslo ahorita, que ahorita saco 5. Pero por lo visto soy demasiado inocente yo con ustedes, ¿no? Bueno, eso pasa cuando uno no conoce a la gente y como ustedes no les conozco todavía, yo todavía creía que... Pero vamos. Preguntémosle a doña Kendra Tatiana. No me haga esa cara, Kendra, si no es por mala onda, es solo por oírlo. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, doña Kendra. ¿En qué nos quedamos en el último, o uno de los temas que habíamos discutido en la sesión anterior, doña Kendra? Pues estábamos al final hablando de la creación de grupos y la prueba que hicimos. No, Kendra, ahorita solo de temas ya de la clase, ¿no? O sea, no lo operativo, lo académico, digamos. No. Bueno, nos dio ahorita usted lo que hicimos, lo que discutimos de cómo nos organizábamos, pero bueno, don Roberto levantó la mano. Roberto, y luego Jacqueline. Buenas tardes, licenciado. Yo recuerdo que usted nos está explicando lo de las excepciones de la
Ciencia. Las acepciones de relaciones internacionales. ¿Sí? Gracias, doña Jacqueline. Buenas tardes, licenciado. Sí, era sobre las acepciones de las relaciones internacionales, cómo era que la práctica se volvía teoría y la teoría práctica. Muy bien, doña Jacqueline, por lo menos sí recuerda uno de los temas. Doña Brigitte, comience a ganarse el perdón por lo que hizo. ¿Qué quería decir? De ese cabal de que estábamos hablando del día al día, cómo se vuelve teoría y cómo se interacciona con la ciencia. Bien, gracias. ¿Alguien había levantado la mano todavía? No, ya no, ¿verdad? Muy bien, regresemos a platicar entonces un poco de esos temas. ¿Se recuerdan que estamos haciendo, insisto, estamos haciendo solo un recordatorio de lo que ustedes ya saben, porque eso es de relaciones 1, ¿sí? Por eso vamos a ir muy rápido ahorita. Recordemos entonces, vamos a ver si esta cosa quiere proyectar rápidamente. Regreso a la presentación que habíamos estado viendo. ¿Se recuerdan esto, no? Esto es lo que nos dijo, ¿quién era? Roberto. Lo de las acepciones. ¿Se recuerdan? 2 acepciones, práctica y teoría. Práctica, dijimos día a día, teoría es ciencia, ¿sí? Discutimos sobre esto, yo les decía, la práctica para existir no necesita la ciencia. Para mejorar sí es útil la ciencia. ¿Estamos? Por eso era que poníamos aquí, ¿los estados necesitan un internacionalista para poder tener relaciones entre ellos? No. ¿McDonald's como actor internacional necesita un internacionalista para existir y vender sus hamburguesas y todo eso? No. ¿Estamos? Pero un internacionalista tendría que poder aportar en hacer mejor las cosas, ¿sí? Ahora, ¿la ciencia necesita la práctica, dijimos? Sí, porque nuestro objeto de estudio está en esa práctica. No puede haber una ciencia que no responda a esa realidad. ¿De acuerdo, Jocelyn? ¿Estamos? Hasta ahí habíamos llegado, ¿no? ¿Habíamos empezado acá o ya habíamos pasado acá? Solo vimos la primera diapositiva. O sea, esta todavía no. No, esa con ustedes sí nos atrasamos entonces. Vamos a necesitar azúcar, doña Brigitte. Ahí prepara entonces uno. Por favor, hagamos un concepto de trabajo. Yo les decía, miren, le decía a sus compañeros, ¿qué va a pasar cuando regresemos a la presencialidad? Y usted esté ahí en esos lugares que me han contado que existen cerca de la universidad. Así, un lugar con una mesa y unas cosas oscuras bien frías enfrente. Y usted se reúna con colegas o compañeros de otras facultades. Algunos empezaron a salivar, pero yo estaba hablando de unas Coca-Colas bien frías al mediodía, jóvenes. Doña Chelsea hasta se pasó la mano en los labios, o sea, está bien, doña Chelsea. Esas son las firmas que vale tener en ciencias sociales para descollar en todo. Pero bueno, imagínense ustedes si están así con los compañeros y alguien dice, miren, yo estudio Derecho. Usted se pone a pensar, ¿qué será Derecho? O ya sabe de entrada qué es Derecho. Y alguien dice, no, yo Arquitectura. Usted se pone a pensar, ¿qué podrá hacer? No, usted, aunque no sepa exactamente, ya sabe qué es. Pero resulta que cuando don Anthony Monzón venga y diga, yo estudio Relaciones Internacionales, voy a ser internacionalista, se le van a quedar viendo así como, wow, ¿y este cuate qué onda? ¿En qué día del año bendecido nació para ser un internacionalista? Y cuando le digan a don Anthony, mira, ¿y qué es eso de Relaciones Internacionales? El problema sería que don Anthony empiece y se dé cuenta que no sabe qué jodidos es Relaciones Internacionales, o que por lo menos no sepa babosearse a los demás diciéndoles un concepto de Relaciones Internacionales. Porque en ese momento va a empezar a decir, híjole, ¿qué decía Barbé que eran Relaciones Internacionales? ¿Qué decía Padilla que eran Relaciones Internacionales? ¿Qué decía Pichardo que era? Y no, entonces hagamos un concepto nosotros, un concepto de trabajo, pero que ustedes van a ver que no importa el autor que usted tome, todos coinciden en tener estos 3 elementos en sus conceptos. Todos los conceptos de relaciones internacionales, jóvenes, en diferente orden o diferente forma expresada, todos tienen esto: interacciones, actores y fronteras. ¿Sí? Interacciones, ¿por qué? Porque ¿qué interacciones son las que nosotros estudiamos? Ahí va nuestro objeto de estudio. ¿Qué tipo de interacciones?
Miren, jóvenes, estudiamos tantas interacciones como interacciones humanas pueden darse o interacciones sociales pueden darse. Entonces vamos a estudiar interacciones de tipo político, interacciones de tipo social, interacciones de tipo económico, interacciones de tipo cultural. Ese es el gran aporte de las relaciones internacionales, porque se recuerdan ustedes que en origen, ustedes lo vieron en Relaciones 1, el derecho internacional quiso explicar el mundo, la diplomacia quiso explicar el mundo, la historia quiso explicar el mundo, la economía quiso explicar el mundo, pero cuando ya fue tan complejo el mundo, ya ninguno de ellos tenía la capacidad de explicar. Entonces, de ahí, de esa necesidad de explicar un mundo muy complejo, que significaba política, economía, cultura, deporte y todo lo demás, ideologías, fue necesario, ayer yo les insistía, toda ciencia nace de una necesidad, ¿se recuerdan? En este caso, la necesidad fue poder conocer, interpretar, explicar y predecir un mundo internacional demasiado complejo. Esa necesidad, ese tipo de interacciones tan complejas, hizo que fuera necesario que nacieran relaciones internacionales. Por eso el concepto que siempre va a haber es interacción. El segundo concepto es actor internacional. Ojo, porque cuando era el derecho, o cuando usted estudie derecho internacional, usted va a llevar varios cursos de derecho internacional a lo largo de la carrera, va a encontrar que en derecho no usamos actor. En derecho utilizamos el concepto sujeto. ¿Sí? La palabra ahí no es actor, sino que sujeto. Sujeto de derecho internacionales. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de sujeto, miren ya la misma expresión, usted está sujeto a o es sujeto de. Entonces es sujeto de derechos y obligaciones. Y al ser sujeto de derechos y obligaciones, usted adquiere personalidad jurídica internacional. Y el derecho internacional trabaja entonces con los sujetos de derecho internacional. Por eso fue que llegó un momento en que el derecho internacional ya no podía explicar el mundo. Porque el mundo no está compuesto solo por sujetos de derecho. ¿Sí? En cambio, en relaciones internacionales hablamos de actores internacionales. ¿Recuerdan ustedes quiénes son los actores internacionales, jóvenes? El Estado. El Estado es el actor por derecho propio, Enrique, pero hay otros. ¿Cuáles otros hay? Las ONG, licenciado. Las ONG, ¿Qué tipo de ONG? Don Roberto. Las organizaciones internacionales, ya sean privadas o públicas. Gracias. Sí, ONU y OEA no son ONGs. ONG significa organización no gubernamental. Y la ONU se compone de gobiernos, estados, la OEA igual. Doña Angeli, compensemos la falta de noticia, doña Angeli. Yo le iba a decir centradas y descentralizadas, pero no sé si entraba junto con la ONG. No, eso se utiliza, Angeli, descentralizadas y descentralizadas se usa en derecho internacional, en derecho interno público, instituciones centralizadas y descentralizadas. De hecho, no en todos los países usan esa terminología, aquí en Guatemala lo usamos, ¿sí? Pero es derecho interno. Ahorita vamos a ver lo otro. Doña Angie Chávez. Y luego seguimos con otra Angie, para ir en la línea, ya doña Angeli, ahora doña Angie, busquemos a alguien más que empiece igual. Doña Angie. Las empresas y los estados. Exactamente. Miren, en actores, recordemos un poco. Actores internacionales, bueno, antes de recordar cuáles son, don Javier Navarro, ¿usted recuerda cuál es la característica que hace que un actor o que un ente pueda ser considerado actor de relaciones internacionales? Primero, veamos esto. ¿Quién puede ser? Si no mal recuerdo, es todo aquel que tiene participación dentro de la política internacional o nacional. No, porque si fuera solo política, entonces lo estudiaría la política internacional. ¿Sí? O sea, se los voy a poner así para que me agarren de por dónde estoy preguntando. ¿Qué le hace a usted ser guatemalteco? Haber nacido en Guatemala y tener un DPI, ¿no? Ser considerado ciudadano. Pero entonces, para ser considerado actor internacional, ¿qué hace falta? ¿Quién puede ser considerado actor internacional? ¿Un grupo de presión puede ser un actor internacional? Por supuesto, Angélica. Miren, sí vamos bien. Angeli, Angie y Angélica.
Vamos bien, van ganando las ANG. Licenciado, tal vez ese ser reconocido internacionalmente. Podría ser, Nelson, aunque no solamente eso va a determinarlo. Podría ser parte de un territorio, ¿no? No necesariamente, porque recuerde que los estados son los que tienen el monopolio de los territorios, digamos, territorialmente hablando, valga la redundancia. Jóvenes, es relaciones 1, solo recuerden. ¿Con quién estuvieron en la 1, me dijeron? Con el licenciado Cecil. Con Cecil. Muy bien. Imagínense ustedes a Cecil hablándole, diciéndole, recuerden, hagan ese ejercicio. Recuerden a Cecil hablando y diciendo, mire, un actor internacional se caracteriza por qué. Y entonces todos los actores van a tener esa característica antes de ver los grupos de actores. ¿Participar en la sociedad internacional? Sí. ¿Destaca la dimensión dinámica de la sociedad internacional? Sí. ¿Pero cuál es la característica de ese actor? Porque las empresas multinacionales, sí. Tener influencia, ¿no? Tener... Exactamente, don Keren. ¿O quién fue que habló? ¿No fue Keren? Joshua. Keren es señorita. Perdón, Joshua. Disculpe, Keren, yo solo vi el nombre y por ahorita que ya la vi sonreír dije, no puede ser. Es que miren, no había oído Keren así el nombre, entonces no sabía qué era. Licenciado, disculpe. No sé si también una de las características podría ser la capacidad para movilizar recursos. Eso puede ser. Pero vamos a ver ahorita en qué sentido. Porque no todos lo cumplen en el mismo sentido. Doña Dulce había levantado la mano hablando de cosas dulces, dijo usted. Sí, podríamos decir también que, o sea, básicamente los actores, así como lo dijo mi compañero, tienen influencia tanto como en decisión y actuación, se podría decir, que lleva a ejercer a los demás o como que impulsan a los demás también, ¿no? Es eso, al final, lo que usted está diciendo, sí, lo vamos a resumir en lo que decía el compañero, porque usted dijo lleva a hacer a los demás, sí, pero eso es la capacidad de influir. O sea, la característica o qué es lo que va a caracterizar a un actor internacional, jóvenes, es la capacidad que tenga de influir en el sistema internacional. ¿Sí? Y esa capacidad de influir que provoque que haya cambios en el sistema. ¿Sí? O sea, la característica, jóvenes, de todo actor internacional es su capacidad de influir en el sistema. Y esa capacidad de influir para provocar cambios. Pero ojo, no es que el actor vaya a hacer los cambios, sino que va a provocar que se den por su influencia. ¿Estamos? Entonces aquí ya podemos ir viendo entonces qué actores hablamos. Vamos a hablar por lo menos de 4 grupos de actores. También necesita la autonomía para ello. Exactamente, Angélica, por eso es que dijimos que no era derecho, porque en el derecho estaría amarrado a ciertos derechos y obligaciones, su personalidad jurídica. En cambio, el actor internacional no está amarrado así. Dejémoslo entonces, actor internacional es el que puede influir en el sistema y provocar cambios. Ahorita vamos a hacer un par de ejemplos. Entonces, ay no, Brigitte, eso suena a broma. Ahorita le voy a explicar por qué. Oye, no necesariamente son solo gubernamentales, Joshua, ahorita vamos a ver. Por decir, actores jóvenes, tenemos 4 grupos de actores, ¿sí? Recordemos un poco, el primer grupo está conformado por aquellos actores que tienen derecho propio para ser actores internacionales. Yo se lo dije a alguien hace un momentito, ¿se recuerdan? ¿Cuál es ese primer grupo entonces? ¿Los países? Los estados, exactamente. Y el Estado tiene derecho propio porque con él inició todo este lío de las relaciones internacionales, ¿no? Entonces, el primer grupo de actores está conformado por los actores-Estado. O sea, los estados son el primer grupo. Ellos entran como actores internacionales, o sea, como actores que nosotros tenemos que estudiar, ¿verdad? A eso nos referimos como actor en relaciones internacionales. Son aquellos que nosotros tenemos que ponerle atención cuando hacemos análisis, aquellos que tenemos que ponerle atención para entender el mundo. Primer grupo, entonces, estados. Jennifer, ¿había levantado la mano?
Sí, licenciado, pero ya repitió lo que le iba a preguntar. Perdón. Entonces, primer grupo, jóvenes, estados. Segundo grupo, o sea, en estados no tenemos mucho que decir. Todos los que son reconocidos como estados. Y ojo, por eso cuando Oscar dijo, usted dijo que fue Oscar, dijo países, ¿no? Y yo dije estados. ¿Por qué? Porque puede ser todo tipo de estado independientemente de su sistema político. ¿Sí? ¿Se recuerdan la diferencia entre el estado y su sistema político, jóvenes? ¿Todos ganaron ciencia política 1 o no? Porque entonces si recuerdan la diferencia de lo que es un sistema político y qué es el estado. ¿Todos ganaron relaciones 1, jóvenes? Porque entonces recuerdan qué diferencia hay entre el sistema político y el estado. Yo la recuperé, dice Joshua, pero ya la ganó. Quiere decir que ya sabe lo que debe saber. Miren, se los voy a poner fácil. Aunque la haya ganado a puro chivo y trampa, la cosa es que tiene que saberlo porque ya está ahorita en la 2, ¿no? Sistema político es cómo se gobierna. O sea, nosotros tenemos un sistema político basado en ¿qué? En el sistema republicano de gobierno. ¿Sí? Pero hay monarquías. ¿O no? Hay regímenes dictatoriales, hay imperios. Oligarquías. No, Brigitte, la oligarquía no es sistema político. No, estaba leyendo, perdona. Estaba leyendo la presentación que tenía de dónde está eso. Ah, bueno, sacó el chivo. Qué bueno que todavía lo tenga. Entonces, primer grupo, estados, no importa su sistema de gobierno. Los estados tienen derecho propio a ser considerados actores internacionales, ¿sí? No importa que usted diga, mire, pero Corea del Norte tiene un dictador, sí, pero es estado, tenemos que estudiarlo, ¿sí? O que diga, mire, pero es que en el Vaticano es el Papa, sí, pero es un estado, ¿sí? O que diga, mire, pero es que en Guatemala tenemos un presidente que a la grande habla, sí, pero es estado. Me explico. No importa el sistema de gobierno. Importa que es estado. No importa también, ¿se recuerdan ustedes que ustedes vieron los tipos de estado? El estado unitario, el estado federal, el estado confederado. Todo eso, ¿se recuerdan de ciencia política 1? Pues señores, todo eso no nos importa a nosotros en relaciones internacionales. Con que sea estado, tenemos que estudiarlo. Es el primer grupo. ¿Queda claro eso? ¿Sí? Doña Fátima. Sí, le quería preguntar, ¿qué es lo que diferencia el Estado de los otros actores internacionales? Ahorita vamos, Fátima, déjeme avanzar con los otros y ya luego me dice si me comprendió o tengo que regresar, ¿le parece? Porque ahorita le voy a explicar de los otros actores. Ahorita primero vamos con el más fácil. Yo le voy a preguntar a usted cómo hace para peinarse con ese colocherío, pero eso se lo pregunto luego. Muy bien, segundo grupo de actores jóvenes. No, imagínese usted en mi lejana juventud, yo tenía el pelo medio acolochado y usaba tenedor, usted no sé ni qué usa. Pero bueno, vamos. Segundo grupo de actores internacionales. Organismos gubernamentales u organismos internacionales intergubernamentales. Organismos internacionales intergubernamentales. ¿Sí? Ahí es donde entra, por ejemplo, Naciones Unidas, entra la OEA, entra la Unión Europea, entra la Unión Africana, entra la Asociación del Sudeste Asiático. Todos estos, ¿cuál es la característica, jóvenes? Están formados por, ¿ya se dieron cuenta? Por estados. O sea, los organismos internacionales intergubernamentales están conformados por estados. Todos estos son el segundo grupo, que no se discute tampoco su derecho a ser actor. ¿Por qué? Porque están conformados por estados y los estados dijimos que tenían derecho propio, ¿sí? Porque con ellos inició todo. Doña Alma, por favor.
Una pregunta, ¿y el Banco Mundial entonces en qué organización entra? ¿Quiénes conforman el Banco Mundial, Alma? Tengo entendido que la Asociación Internacional de Fomento, la verdad no muy me acuerdo ahorita. Bueno, es que el Banco Mundial, lo vamos a ver en la siguiente presentación, el Banco Mundial originalmente es el BIRF, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Más tarde fue conocido como el Banco Mundial y hoy en día es conocido como el Grupo del Banco Mundial, que son 4 diferentes instituciones. Una de esas es la que usted mencionó, que es todo el Grupo del Banco. Pero los miembros, ¿quiénes lo conforman? O sea, me refiero a los miembros. ¿Quiénes pueden ser miembros del Banco Mundial? Como aquí hay gente pudiente, pero aún así con don David Gadiel, con todo su dinero y todo, ¿será que lo aceptan como parte del Banco Mundial? Actores, tendrían que ser actores, ¿no? No, es que el Banco Mundial está conformado solo por estados. Y si está conformado por estados, entonces es un organismo internacional intergubernamental. O sea, por eso digo, la clave de un organismo internacional intergubernamental está formado por estados. Y al Banco Mundial, a un don Elon Musk, que tiene más pisto que muchos países, no puede decir, mire, yo quiero ser parte del Banco Mundial. No, no lo aceptan, porque tiene que ser un estado. Así como Naciones Unidas. El Fondo Monetario Internacional, el otro gran organismo económico, está conformado por estados. ¿Sí? Doña Shirley levantó la mano. Parece que... licenciado. ¿Cómo? Ya no, licenciado. Ah, vaya, pero no me regañe, pues. Sí, es que salió enojado doña Shirley, disculpe, es que no le podía dar la palabra porque yo estaba aclarando algo. Pero, muy bien, es broma, Shirley, es para que vuelva a hablarme otra vez hoy. Vamos entonces. ¿En qué me quedé? Sí, todos aquellos que estén formados por estados, o sea, si usted quiere saber qué es, revise quiénes lo conforman. O sea, pero no quienes lo conforman así como decía Alma, digamos, la Corporación Mundial, sí, pero esa es una parte de... No, yo digo quiénes son sus miembros, y los miembros son estados, ¿sí? Eso es entonces intergubernamental. Claro, hay algunos raros, así como en estados hay raros. ¿Se recuerdan? En los estados yo le mencioné, por ejemplo, el Estado Vaticano. ¿Se recuerdan? Dígame si no es raro, pero es estado, ¿sí? O sea, un país de cuántas hectáreas, es como medio kilómetro todo el Estado Vaticano, imagínense ustedes, pero es un estado. Increíblemente, el único estado reconocido como estado que no es miembro de Naciones Unidas. ¿Sabían eso, no? O sea, el Vaticano sí es un estado reconocido a nivel internacional, pero no miembro de Naciones Unidas. El Vaticano solo tiene estatus de observador en las Naciones Unidas. Pero entonces en organismos internacionales también vamos a encontrar algunos casos raros. Por ejemplo, la OIT. ¿Alguien recuerda qué es la OIT? La Organización Internacional del Trabajo. Así es, gracias. Y miren ustedes, la Organización Internacional del Trabajo originalmente está formada por estados, pero cuando se reúne su Asamblea General, o a su Asamblea General llega la representación del Estado tripartitamente. No es como los otros organismos que usted ve la Asamblea de Naciones Unidas y llega el embajador de Guatemala ante Naciones Unidas. Ve la Organización Mundial del Comercio y llega el embajador de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio. Ve a la FAO y llega el embajador de Guatemala ante la FAO. Pero cuando se reúne la OIT es una cosa rara, la representación estatal es tripartita. Por eso es que representación estatal, no de gobierno. A la OIT va un representante del gobierno, un representante de los empleadores y un representante de los trabajadores. Por eso es que es un organismo medio raro. Pero con que esté conformado originalmente por estados ya es organismo internacional intergubernamental. ¿Queda claro eso entonces, que es un intergubernamental? Ese es el segundo grupo. ¿Por qué los ponemos por grupo? Porque ahí entran todos esos, aún estos raros, por ejemplo. Don Roberto. Licenciado, disculpe, y así como la Cruz Roja, ¿se le consideraría como una ONG o en qué grupo entraría? En el segundo, actor. En el segundo, eso, don David. La Cruz Roja, don Roberto, ¿está conformada por países?
No, pero estados. es una organización internacional no gubernamental. Exactamente, y ahorita dijimos que eran intergubernamentales. El segundo grupo son intergubernamentales, es decir, está conforme, sus miembros todos son son estados, perdón. Son estados. Eso es algo así como que dijéramos, mire, vamos a hacer un grupo, qué sé yo. ¿Se recuerdan aquello de en la fiesta el animador que dice de este lado se colocan todos los amigos del novio y de este lado todos los amigos de la novia? ¿Se acuerdan? ¿Se recuerdan cómo termina? ¿Se acuerdan? Que el Creo que no animador hemos ido dice, a bodas todavía. ¿cómo? Creo que no hemos ido a bodas todavía. ¿Cómo que hay una boda, licenciado? No me imagino a qué parrandas van ustedes. Uno como es gente decente va así a fiestas así de gente bien, ¿verdad? No, es que ahí dice el animador de la boda, dice, bueno, los amigos de la novia se ponen de este lado de la tarima, los amigos del novio de este lado, y cuando ya suben los amigos, dice, y ahora se me van a la chingada todos porque estos son 15 años. O sea, sacaron a los colados. Pero imagínese usted que en este caso yo le dijera, de este lado se ponen las mujeres y de este lado los hombres, así tajante. ¿Dónde quedaría usted? O sea, o es o no es, ¿no? Lo mismo con estos organismos. ¿Es Estado o no es Estado? ¿Me explico? Si es Estado, entra en ese grupo, en el segundo grupo, intergubernamental. Entonces ahí vamos a encontrar a la ONU, la OEA, la OTAN, por ejemplo, es un organismo de seguridad, pero está conformado por estados. Por eso es que es grupo. Si se dan cuenta, ahí tenemos de carácter político. Ustedes todavía no han llevado organismos internacionales, entonces todavía no les pido que me expliquen eso. Pero tendríamos organismos de carácter político, la ONU, la OEA, la Unión Africana, la UE, todo eso es de carácter político. Tendríamos de carácter militar o de defensa, el TIAR, la OTAN, todo eso es defensa. Tendríamos de carácter económico la Organización Mundial del Comercio, tendríamos la asociación esta del Pacífico, que es económico. Pero no importa entonces de qué tipo fueran, siempre y cuando se han formado ¿por qué? Por estados. Si está conformado por estados es grupo 2. Doña Brigitte, Roberto, le aclaré ahí. Pero el ejemplo que usted me dio, la pregunta que me dio, me va a servir para el tercero, no se preocupe. Ahí vamos. Doña Licenciado, Brigitte. entonces la Organización Internacional de la Salud no sería del primer grupo, ¿verdad? Tendría que ser del tercero porque no es gubernamental, aunque sea La Organización Mundial de la Salud, ¿quiénes son sus miembros, Brigitte? Buena pregunta. No sé, no me acuerdo. Para eso nos sirve estar ahorita en la casa con el chivo a la mano. ¿Alguien puede googlear miembros de la Organización Mundial de la Salud o quiénes conforman la Organización Mundial de la Salud? ¿Serían los países, licenciado? Exactamente, la Organización Mundial de la Salud está conformada por estados. Entonces sí es. Entonces es de este segundo grupo. O si usted me dice, mire, pero la OPS, sí, la OPS es el equivalente a la mundial de la Organización Mundial, solo que en América, la Organización Panamericana de la Salud, pero sus miembros son estados. ¿Sí? Entonces, jóvenes, la clave, organismo internacional intergubernamental, la clave está conformada por estados. El tercer grupo, entonces, son las organizaciones internacionales no gubernamentales. ¿Sí? Y ahí es donde viene, por ejemplo, el ejemplo, valga la redundancia, que nos daba don Roberto. Las organizaciones internacionales no gubernamentales le están diciendo no gobiernos. ¿Sí? Entonces, ¿y por qué también lo podemos en grupo? Porque hay infinidad, o sea, todas aquellas ONGs, ahí sí la palabra ONG, que tiene trabajo a nivel internacional, pero que no son estados, entonces, ¿sí? Doña Shirley, mire, ahora di la palabra rápido para que no me regañe. Licenciado, acá entra la UNESCO también, ¿verdad? La UNESCO, ¿quiénes son sus miembros, Shirley? Paso, licenciado.
¿Alguien ya googleó la UNESCO? La UNESCO, no, o sea, según yo, tiene como miembros, es como que fuera una organización no gubernamental, pero es como que preserva el patrimonio cultural humano, no sé. Eso es lo que pienso. Cultura y educación en la UNESCO. Pero sus miembros son estados. Ajá. Eso iba a decir. Gracias, Suseli. Sí, son los estados. Entonces la UNESCO es organismo intergubernamental. ¿Qué grupo entonces? Segundo. Estaba leyendo Gracias. un poco que también, perdón que no, aquellos que usted decía ONGs que no tienen como algo que ganar, ¿verdad? Solo dan por beneficiar a la población humana. Ahorita vamos al tercero entonces. Organizaciones internacionales. ¿Se recuerdan? El primero fue organismos internacionales intergubernamentales. El segundo son las organizaciones internacionales. Las organizaciones internacionales no gubernamentales se van a diferenciar precisamente ¿por qué? Porque están formadas por no estados, así simple. El grupo 2 está formado por estados. Las organizaciones están formadas por no estados. ¿Sí? ¿Y cómo sabemos que son actores internacionales? Porque, por ejemplo, usted me dirá, mire, el GAM es ONG. Sí, pero el GAM solo trabaja en Guatemala. ¿Sí? Pero, por ejemplo, Amnistía Internacional. Amnistía Internacional está formada por particulares. ¿Sí? Obtiene fondos por diferentes formas, pero funciona a nivel internacional. Amnistía Internacional, por ejemplo, funciona por capítulos. ¿Qué es un capítulo? Es algo así como decir, mire, su representación nacional. Aquí en Guatemala, por ejemplo, el capítulo nacional de Amnistía Internacional, ¿alguien sabe cuál es? No. ¿Dónde queda ¿cómo se llama? La curiosidad del científico social, ustedes? Bueno, solo para oírle la voz, por lo menos, don Elmer Eduardo, ¿usted sabe cuál es el capítulo de Amnistía Internacional en Guatemala, no? No, licenciado, fíjese que lo estoy buscando, pero no lo encuentro. Bueno, don Haroldo, ¿usted se imagina algo, no? Don Haroldo Hurtado. Otro que tiene problema para peinarse, me imagino. No, licenciado. ¿No? Pero por lo menos los oímos hablar, aunque sea un poco. Doña Stephanie, ya así recién peinada. ¿Usted ha oído algo, no, doña Stephanie Barrientos? Y todo ese piso se perdió. Ya nadie se quiere amarrar, dice Joshua. No, solo busquen con quién sí es bonito amarrarse. ¿Han visto aquel meme que dice? Para los que están recién casados, no se preocupen, al principio es difícil. Después se pone peor, dice. Pero no es cierto, yo este año cumplí 30 años de casado, fíjense ustedes, y si me la encontrara otra vez con ella, sí me caso. Con otras no sé, pero con ella sí. Doña Natalie. Dice que la Amnistía Internacional evalúa la situación de los derechos humanos en países de todo el mundo. Así es, por eso es una ONG internacional, digamos. Pero no está formada por los estados. Por eso les ponía el ejemplo. Aquí en Guatemala, su representación es Acción Ciudadana, que es parte de Amnistía Internacional. En la imagen, ¿se recuerdan ustedes? Vamos a ver si logran ver. En estas imágenes que yo les había puesto, vamos a subir esto. Aquí. ¿Logran ver? Ay, no era esta ahí. ¿Logran ver aquí donde está mi cursor? No. Sí, licenciado. ¿Qué se veía aquí, jóvenes? Aquí donde está el cursor. Miren, ¿qué es esto? El Fondo Mundial para la Naturaleza. Si mal no recuerdo, vamos a ver, sí, es una ONG, está formada por particulares. Ustedes tienen a McDonald's, Coca-Cola, Nikon, o sea,
A lo que quiero llegar es, el grupo 3 son organizaciones internacionales. La característica, jóvenes, es que no representan a los estados, ¿sí? Pero dentro de este grupo vamos a tener dos grandes ramas dentro del grupo 3. Una rama son todas estas ONGs que alguien lo mencionó, que son sin ánimo de lucro. Alguien de ustedes lo mencionó, creo que fue David, ¿no? El que dijo que no tenían que ganar nada o algo así. ¿Fue usted, David? ¿O no? Bueno, alguien lo mencionó. Sí. Entonces, gracias. Tenemos dentro de ese grupo 3 organizaciones internacionales que su característica es no son del Estado. Tenemos unas que son las que conocemos así como ONGs, ¿no? Que atienden medio ambiente, derechos humanos, libertad de expresión, cosas por el estilo, pero que actúan a nivel internacional, o sea, ONGs internacionales, ¿sí? Dentro de esto está lo que nos mencionaba o que nos preguntó Roberto, ¿qué pasa con la Cruz Roja? Miren, la Cruz Roja es una cuestión también rara. La Cruz Roja en realidad no es la Cruz Roja. La Cruz Roja, en realidad es el movimiento internacional de la Cruz Roja. ¿Por qué el movimiento? Porque la Cruz Roja funciona tipo una ONG internacional, que es el movimiento. Es la representación de la Cruz Roja internacional, está en el movimiento internacional de la Cruz Roja. Pero así como, por eso, el ejemplo que les puse de Amnistía Internacional, que funciona a nivel internacional como Amnistía, pero en Guatemala su capítulo o su representación es Acción Ciudadana, en el caso del movimiento de la Cruz Roja, el movimiento es lo internacional, la representación internacional. Y en cada país ellos crean una institución nacional que es la Cruz Roja. Por eso ustedes han visto que dice Cruz Roja guatemalteca, Cruz Roja mexicana, Cruz Roja salvadoreña. ¿Por qué? Porque estas son ONGs nacionales. La Cruz Roja en Guatemala es una ONG. ¿Por qué? Porque la conforman con base en ¿cómo se llama? El Código Civil guatemalteco. Es una organización guatemalteca. Pero el movimiento de la Cruz Roja, que es representación internacional, hace eso a nivel internacional. Y hay un tercer elemento en la Cruz Roja, que es la parte rara, que es el CICR, el Comité Internacional de la Cruz Roja. El Comité Internacional de la Cruz Roja, ustedes lo van a estudiar más adelante a profundidad, es el organismo, la organización que le da seguimiento al cumplimiento del derecho internacional humanitario. ¿Sí? ¿Han oído de derecho internacional humanitario? Es el derecho que se aplica en periodo de guerra, que no son derechos humanos. Algunos dicen que el derecho internacional humanitario son los derechos humanos en la guerra. No, los derechos humanos en la guerra desaparecen y entra a regir el derecho internacional humanitario, ¿sí? Y el CICR, interesantísimo y raro, el CICR en realidad es casi que una ONG suiza. Sus miembros solo pueden ser ciudadanos suizos y está conformada de acuerdo al Código Civil suizo. O sea, una ONG suiza. Pero a nivel internacional el CICR tiene un reconocimiento casi de Estado. Por ejemplo, para que el CICR pueda trabajar en Guatemala, hace una cosa que se llama un tratado o de acuerdo sede, en el que se dice qué prerrogativas, qué inmunidades y todo va a tener el CICR. Pero eso es una cosa rarísima, porque es totalmente privado, pero se reconocen capacidades casi de Estado. ¿Sí? Vamos con doña Citlali y luego Oscar. ¿Es así, Citlali? Sí, Citlali, buenas noches, licenciado. Una una preguntita, ¿y el esclarecimiento histórico, dónde entraría ahí? El esclarecimiento histórico como proceso. Comisión del esclarecimiento. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico. ¿Es eso? Sí. ¿Esa fue creada por quién? ¿O en dónde funcionaba? Pongámoslo así. ¿Para quién funcionaba? Funcionó solo para Guatemala. Para las víctimas del conflicto armado. Sí, pero ¿en dónde? Solo en Guatemala, ¿no? En Guatemala, correcto. Entonces es derecho interno, no es internacional. Ok. Está regida por el derecho interno. Por eso usted ha visto que México creó una comisión igual, pero la crea bajo las leyes mexicanas, o sea, es derecho interno.
¿Se recuerdan ustedes que tenemos dos grandes ramas de derecho? Derecho interno y derecho internacional. Y el derecho internacional tiene dos grandes ramas, el derecho internacional público y el derecho internacional privado. ¿Estamos? Pero entonces a nosotros ahorita nos interesa derecho internacional y principalmente el derecho internacional público, porque el privado tiene mucho más que ver con las relaciones entre particulares y eso no nos interesa mucho por ahora. Don Oscar. Solamente como aporte de la Cruz Roja, si no estoy mal, a lo que usted estaba hablando de lo de la Cruz Roja, pero como con lo de la Segunda Guerra Mundial, algo así tiene que ver con esto. Cuando fue la Segunda Guerra Mundial se hablaba también después de eso se habla de un derecho internacional humanitario, ¿verdad? Para lo de las guerras. Es antes, que no es con la Segunda Guerra, Oscar. El derecho internacional humanitario... Miren, el derecho internacional humanitario es mucho más viejo que las guerras mundiales. Con el Congreso de Viena, si no estoy mal, que se firma y donde llegan los estados a un acuerdo que no se pueden atacar las bases donde estén una Cruz Roja, ¿verdad? Si no estoy mal. No, el derecho internacional humanitario viene de 1859, con la batalla de Solferino. La batalla de Solferino es una de las grandes guerras de finales del siglo XIX, que se caracterizó, como todas las guerras del siglo XVIII y XIX, por una gran matanza en la que si don Oscar le dieron un balazo y no puede caminar, pues que se queda ahí tirado, nadie lo va a agarrar. Entonces resulta, sí, nadie lo va a defender ni que se muera. O sea, mucha gente moría no por las heridas, sino por el abandono. Entonces en Solferino hay un suizo, Henry Dunant. Henry Dunant escribe un libro que se llama, ¿qué? Mis recuerdos de Solferino, algo así. No recuerdo bien. Ya el TANA a veces afecta para recordar tanto dato. Pero Henry Dunant escribe ese libro y ese libro impacta en Europa. Y él hace ver la crueldad del abandono de los combatientes. A raíz de eso, él provoca, y son 4 suizos los que empiezan, que son los miembros fundadores del CICR, el Comité Internacional de la Cruz Roja. El Comité Internacional de la Cruz Roja no le va a ir a usted a ver heridos o a recoger embarazadas, no. El Comité Internacional de la Cruz Roja es una cuestión mucho más política. Ellos empiezan a impulsar y da origen a lo que conocemos hoy en día como el derecho internacional humanitario, que son en realidad 4 convenios, los convenios de Ginebra y 2 protocolos adicionales. ¿Sí? El primer convenio de Ginebra va hacia los heridos en combate, el segundo. Cada convenio tiene hasta llegar a la protección de bienes culturales, por ejemplo. Y los protocolos amplían. Pero eso es para la protección de... Pero dentro de eso se metió la defensa de los símbolos de la Cruz Roja, que el movimiento, que yo les decía, en realidad es el movimiento de la Cruz Roja Internacional, pero cuando hablamos del movimiento de la Cruz Roja Internacional, en realidad hablamos del movimiento de la Cruz Roja Internacional, de la Media Luna Roja Internacional, del León Rojo Internacional y de la Estrella de David Internacional. La Cruz Roja Internacional nace, si ustedes lo ven, es la bandera suiza invertida. La bandera de Suiza es una cruz blanca sobre fondo rojo. Entonces, en honor a Suiza, que fue la que apoyó todo esto, la Cruz Roja tomó Cruz Roja y es una cruz roja sobre fondo blanco. El problema fue que cuando esto llegó al mundo musulmán, los musulmanes dijeron, no, nosotros no vamos a aceptar un emblema cristiano, y nadie los hizo entender que no era por el cristianismo, que era por Suiza. Entonces nació la Media Luna Roja. Después Marruecos dijo, no, nosotros no tenemos eso, nuestro símbolo es el león. Entonces exigieron y nació el león rojo. Y después vinieron los israelíes y dijeron, pero ¿cómo es eso que hay una cruz, hay una media luna y nosotros tenemos una estrella de David? Entonces para los israelíes fue la estrella de David roja. Después de muchas discusiones, ahorita más o menos se ha logrado que se acepte la cruz roja y la media luna roja. Todo eso es el movimiento. Pero no me detengo mucho más aquí, jóvenes, porque todo eso es... Ustedes me están hablando de toda su carrera y ahorita estamos todavía en segundo ciclo. María José, disculpe, había levantado la mano. Sí, a mí solo me surgía una duda con esto que mencionaba la compañera de la Comisión del Esclarecimiento Histórico.
hasta donde yo sabía, uno de los partícipes de esta comisión era un abogado que era de origen alemán. Entonces a mí me surge la duda que si eso interviene en cómo uno cataloga a esta comisión, porque quiera que no es un factor de origen internacional, entonces eso me causa duda. Pero él participaba a título de experto. Ah, ok, o sea, depende más de la jurisdicción, por decirlo así. Exactamente, o sea, no era que estuviera participando Alemania, por ejemplo. Ah, entiendo. Miren, una cosa diferente es, por ejemplo, el caso CICIG. CICIG aún no está claro qué era. Si un organismo internacional, si una comisión nacional o qué, porque se recuerdan ustedes cuando los líos de CICIG, que le pidieron cuentas y dijo que por su, ¿cómo se llama? Que por su tratado constitutivo ellos no tenían por qué rendirle cuentas a Guatemala, al gobierno de Guatemala. Pero cuando dijeron entonces a Naciones Unidas, mándenos el informe, Naciones Unidas dijo que no, porque en realidad la CICIG no era de Naciones Unidas. Entonces no joda, entonces ¿de quién era? ¿Sí? Entonces CICIG es un caso raro. En algún momento, si ustedes quieren, platicamos de eso. Pero como les digo ahorita, jóvenes, disculpen, estamos apenas en Relaciones 2 y tenemos que hablar de Relaciones 2, ¿no? Ustedes me han hecho avanzar un montón, ya nos veremos a lo largo de la carrera, no se preocupen, vamos a hablar de todo eso. Solo antes de darle la palabra a Angeli, solo para avanzar un poquito, ¿sí? Entonces, jóvenes, regresemos. Primer grupo, estados. Segundo grupo, organismos. Los organismos internacionales están conformados solo por estados, ¿sí? Tercer grupo, organizaciones internacionales que están formadas no por estados. Las organizaciones internacionales, les dije, se dividen en dos grandes grupos. El primero, o sea, el tercer grupo, se dividen en dos grandes grupos, ¿sí? Diríamos como 3A y 3B, ¿no? El primero son estas que vimos, las ONGs que atienden cuestiones humanitarias, digamos. Cuestión de derechos humanos, cuestión de salud, cuestión no sé qué. Actúan a nivel internacional, pero no son estados. Esas son las organizaciones internacionales, es el 3A. El segundo grupo en organizaciones internacionales, que podríamos decir, digamos, como un 3B, también son organizaciones internacionales, pero estas sí son, pongámoslo así. Me pareció muy interesante la forma en que lo había descrito, se me olvidó ahorita el nombre, cuando dijo que era sin ánimo de lucro. Podríamos decir que este segundo grupo, entonces, sí sería con ánimo de lucro. Estamos hablando que el segundo grupo está conformado por las grandes empresas internacionales, ¿sí? Pero en este subgrupo, entonces, tendríamos que también, ojo, no se me van a perder, estamos que era un 3A y 3B, ¿no? 3A eran esas grandes ONGs que es más fácil conceptualizar. El 3B, entonces, vamos a hablar de las empresas, ¿sí? Pero ese 3B también podemos dividirlo en otros dos, o sea, 3B1 y 3B2. Y estos se dividirían entonces en empresas transnacionales y en empresas multinacionales. ¿Han oído ustedes esas expresiones que les hablan de empresas multinacionales y empresas transnacionales? Y la gente tiende a pensar que es lo mismo, pero no es lo mismo. Son dos tipos diferentes de empresas. La diferencia, o qué es lo que hace que una sea multinacional y otra sea transnacional, es el tipo de capital que maneja, ¿sí? Es decir, si el capital es uno solo, si es solo de la empresa, entonces estamos hablando de una empresa transnacional. Por el contrario, si el capital que maneja es de múltiples capitales, entonces estamos hablando de una multinacional. Ahorita voy a explicar a qué me refiero. Solo estaba haciendo, o estoy terminando ahorita las capturas de pantalla, viendo quiénes se quedaron sin asistencia por no tener cámara encendida. Se recuerdan que eso lo aclaré yo desde el principio, entonces, como dice el dicho, en guerra avisada no hay muertos. Casi que toda la pantalla 5 y 6, o sea, según mi pantalla se quedó sin
Permítame quienes levantaron la mano, ¿sí? Ahorita les doy la palabra. Solo necesito la última captura. Sí, no se preocupe, si está en 2 dispositivos, cuando yo bajo el archivo me aparece. Es que ustedes son bastantes, entonces me toma un poquito de tiempo. Muy bien, vamos, ahora sí, por favor, en su orden, Arturo, Brigitte, Fátima y Yomara. Buenas noches, licenciado. Una pregunta, en este caso, sobre empresas transnacionales, ¿incluye también las fuerzas transnacionales? Sí, pero no como empresa. Ahorita vamos a ver cómo. ¿Sí? Permítame un momento. Doña Brigitte. Doña Brigitte, ¿no se le oye? Se nos quedó mudo, doña Brigitte. ¿Ve cómo el karma regresa inmediatamente, Brigitte? O sea, lo que usted hizo, ahorita se lo cobraron. Vio, la dejaron muda. Pero vamos con doña Fátima mientras usted arregla el micrófono. Fátima, por favor. Gracias, licenciado. Buenas noches. Perdón, una pregunta. Las empresas transnacionales son las que se sostienen con su propio capital, ¿cierto? Y las multinacionales, ¿a qué se refiere con múltiples capitales? Ahorita le explico, ¿sí? Se recuerdan que no he terminado de explicar, solo les dije la introducción. Vamos con doña Yomara y ahí ya voy yo a explicar. Ah, perdón, doña Angeli, usted había levantado la mano y le dije, ¿todavía necesita? Ya no. Ya no. Va. Yomara, por favor. Buenas noches, licenciado. Solo tenía duda de las multinacionales. Es que no había escuchado que dijo múltiples capitales, pero mi compañera lo acaba de decir. Era todo, gracias. Perfecto. Muy bien, miren, ¿cómo se diferencia eso de un solo capital o múltiples capitales? Una transnacional, en esa gráfica que yo les mostré, había de las dos. Una transnacional es la que usa su propio dinero, es su propio capital. Por ejemplo, Coca-Cola es una transnacional. ¿Por qué? Porque cuando usted mira que se instala Coca-Cola, se instala Coca-Cola. Y es el dinero Coca-Cola el que llega. ¿Sí? O por ejemplo, aquí en Guatemala tenemos Nestlé. Pero es Nestlé Guatemala, o sea, es el dinero de Nestlé. Viene de fuera, entra, y es lo que ustedes han oído, la repatriación de capitales. Las ganancias y todo regresan a Nestlé o regresan a Coca-Cola. Coca-Cola Corp. ¿Sí? O sea, aquí no hay alguien que sea dueño, por ejemplo, de Nestlé Guatemala. Por mucho recurso que tenga doña Stephanie Barrientos, no puede decirme yo soy dueño de Nestlé Guatemala. No, no se lo venden. O sea, Nestlé instala su propia fábrica y ellos pagan y ellos todo. ¿Sí? Pero en cambio, a diferencia de Coca-Cola, Pepsi, por ejemplo, PepsiCo Internacional, en Guatemala es la mariposa. Y en Guatemala los propietarios son nacionales. Las multinacionales, ahorita voy, Roberto, tienden a identificarse porque trabajan por franquicias. ¿Han oído esa expresión franquicia? Es decir, le venden el derecho a producir, le dan las fórmulas, etc. McDonald's, ¿qué creen ustedes? ¿Trans o multi? Multi. Multi, porque McDonald's Internacional lo que le da es el derecho a producir las hamburguesas y le da qué tiene que tener y cómo tienen que venderse y todo. Pero en Guatemala los dueños son los pobres cofiños, ¿no? O sea, el capital con el que se puso McDonald's en Guatemala fue de los cofiños. Ese es un multicapital, o sea, no es un solo capital. En cada estado hay capital diferente. Eso es una multinacional. ¿Estamos? Don Roberto, ahora sí. Perdón, era únicamente esa la duda que tenía, si trabajaban por franquicias, lo que usted decía, pero ya me la aclaró. Gracias. De acuerdo, Roberto. Doña Adelaida, con usted terminamos. Licenciado, buenas noches. En el caso de McDonald's, que uno mismo dueño es dueño de todas las franquicias, eso no importa que sean diferentes dueños o que sean los mismos dueños de franquicias. No, por eso le decía, porque aunque McDonald's es el dueño del nombre y el tipo de producción, los capitales son diferentes en cada país.
Por ejemplo, Cofiño es dueño de McDonald's en Guatemala y El Salvador, si no estoy mal. Pero, por ejemplo, ya si usted va a Panamá o Costa Rica, son otros dueños. Ellos invierten su propio capital. ¿Sí? Lo que pasa es que McDonald's... Gracias, licenciado. Bueno, jóvenes, nos quedan 3 minutos antes de que tengan que ir a clase, entonces por lo menos 3 minutos para que corran al baño. Doña Fátima, guárdela y la dejamos para la próxima, ¿sí? Igual, yo esperaba terminar con ustedes hoy y no terminamos. Vamos a tener que tomar un periodo más para estandarizarnos todos, ¿sí? Para estar igual con las otras secciones. Por favor, a partir de este momento en el chat, nadie pone nada más que la palabra presente en mayúsculas, por favor. Presente en mayúsculas. Y entonces, don Alfonso, si es alguna pregunta ahorita del tema, yo le agradecería que también la dejemos para la próxima. ¿No? Entonces sí, Alfonso, por favor. Fíjese, buenas noches, licenciado. Fíjese que ya sabía los horarios yo tengo que recuperar sociología, ¿verdad? Entonces el horario es el día martes 2 a las 6 y a esa hora es curso con usted, entonces no sé si se podría hacer algo para no perderme la clase o pues algo para que me cuente asistencia y ese tipo de cosas. En principio, yo estoy igual, licenciado. Jóvenes, siento decirles que no pueden hacer absolutamente nada, porque los horarios son oficiales. Entonces, ¿qué va a pasar cuando usted pida asignación oficial? Le van a botar los cursos por traslape de horario, o sea, no se trata solo de que usted lo arregle con el profesor, no. Para asignación ven horario. Entonces, así como usted tiene eso que se llama traslape de horario. Entonces, tiene que decidirse por una o le van a botar las dos. No, lo que me refiero es el examen de recuperación. Nada más eso. No, es que no hablo nada de examen. No dije examen. Creí que era recuperar el curso que le va perdido, digamos, y tenía que llevarlo. Recuperación de examen, sí. Bueno, entonces ahí no hay problema. Me da una captura de pantalla que estuvo en examen y con eso le valgo. Ok, muchas gracias. ¿Sí? No hay Se problema. le envía su correo, licenciado. Por favor. El correo está en el programa, ¿se acuerdan? Se lo mandamos entonces a los que tengan el examen. Sí. Porque entonces yo sé que por eso no están en el curso. Lo que sí les recomiendo es que si terminan antes, por favor entren a clase, porque van a ver que hay cosas que yo digo en clase que después entran en sus exámenes y no saben porque no estuvieron en clase. Don Roberto. Sí, perdone que lo vuelva a molestar. Solo una duda con respecto a lo de los grupos. ¿Usted habilita en la plataforma para cuando se suba ya de una vez el listado o se lo enviamos por correo cuando No. ¿Se recuerdan? Yo dije yo habilito la plataforma. Ok. Y se va a habilitar todas las cosas que se entregan. Yo siempre habilito semana y la próxima semana queda abierta desde domingo. Y esa entrega va a estar habilitada desde domingo a las 6 de la tarde hasta el lunes a las 6 de la tarde. Pero en la plataforma, por favor. Licenciado, perdone, ¿y el listado de los grupos lo entregamos todos o solamente lo entrega la coordinadora? Eso ya lo había dicho, doña Jacqueline movió la cabeza. ¿Usted recuerda lo que dije, Jacqueline? Que solo la coordinadora o coordinador. O alguien del grupo, pero solo una persona del grupo. ¿Sí? Okay, gracias, licenciado, perdón. Si el coordinador no puede, pues no vayan a perder puntos porque el coordinador no pudo, que los suba otro. Lo que sí es no repitan entregas, porque a veces la plataforma se bloquea si yo la programé para recibir solo uno. ¿Sí? Por favor. Muy bien. Ya no les dio tiempo de ir al baño, ustedes son las 7. Pero entonces, gusto de verlos. Por favor, cuídense, jóvenes. Algunos no creen que la cosa está afecta, pero sí afecta. Entonces, nada les cuesta cuidarse un poco. Son jóvenes y bellos, pero unos jóvenes y bellos se mueren. Entonces, o pueden afectar a alguien que quiera. Cuídense, jóvenes, descansen en paz y nos platicamos el martes. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. ¿Con quién tienen? Disculpen, ¿con quién les toca ahorita? La metodología, pero no la conozco la licenciada. No, historia. Nos toca historia con la licenciada Alma. Historia. Sí, es cierto. La licenciada Alma Cubox, ¿no? Sí. Sí. Pero no ha entrado ahora para pasarle el... ¿Se lo puede dar a la representante? No me acuerdo su apellido, pero es Vanessa. Vanessa Herrera. ¿Cómo? Soy yo, Vanessa Herrera. ¿Me lo puede pasar a mí? Con mucho gusto, doña Vanessa.
¿Y usted qué? ¿Estaba practicando yoga o algo así, no? No. Yo quisiese, pero no puedo. Yo quisiese, pero no pudiese. Vamos a ver. Exactamente. Vanessa Morales está en 2 dispositivos, Vanessa. Así es. ¿En cualquiera de los 2 se lo puedo dejar? Déjemelo. Sí, cualquiera de los 2, no hay problema. Muy bien. Ya la hice ahorita hospedadora. Ok, gracias, licenciado. A ustedes. Bueno, yo voy a hacer sufrir al otro grupo, jóvenes. Feliz noche, descansen en paz. Nos platicamos. Feliz noche, Lick. Le dicen a la maestra Google que le dejé saludos, oye, por favor. Ok, ¿Alguien me hace favor de decirle que le dejé saludos? claro, con gusto. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, gracias. Buenas noches, ¿cómo Buenas están? noches, licenciada. Buenas noches. Hola, Julio, buenas noches. Trataré